Hola, bienvenidos a Clave Mundial. La difusión de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos causó conmoción las últimas semanas. Para conocer cómo fue posible esta fuga de información, qué daño produjo y cómo cambian las relaciones diplomáticas de los países, dialogaremos con el sociólogo Eduardo de León. Pero en Clave Mundial también abordaremos el nuevo estatus de la UNASUR tras la ratificación de Uruguay, el 9º país en hacerlo. ¿Qué cambiará ahora en este organismo político? ¿Cuál es su proyección y cómo se relaciona con otros organismos preexistentes? Lo analizaremos de la mano del ex canciller Sergio Abreu. Pero muchas otras cosas pasaron en la agenda internacional esta semana. Casi 200 naciones acordaron el sábado medidas para combatir el cambio climático, incluida la creación de un fondo para ayudar a países pobres, y aplazaron grandes disputas hasta el 2011. El plan se aprobó pese a las objeciones planteadas por Bolivia, que planteó duras demandas. La Academia Sueca le felicita. Acérquese y reciba el Premio Nobel de la Literatura de este año de la mano de Su Majestad el Rey. Este viernes se entregaron los premios Nobel 2010, entre los que se encuentra el concedido al escritor peruano Mario Vargas Llosa, en la tradicional ceremonia que tiene más de un siglo de antigüedad. El presidente del Comité del Premio Nobel rindió un homenaje al ausente ganador del Premio Nobel de la Paz 2010, Liu Xiaobo, haciendo entrega del premio a su silla vacía, quien cumple una condena de 11 años de prisión por su versión en China. Manifestantes británicos se enfrentaron el jueves con la policía en el centro de Londres, después de que el Parlamento aumentó las matrículas que pagan los estudiantes universitarios en una reñida votación que dividió al gobierno de coalición del Reino Unido. En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió evacuar las zonas de riesgo por las fuertes lluvias que azotan el país, mientras socorristas continuaban con la recuperación de cuerpos de las más de 100 personas que habrían quedado sepultadas por un gigantesco aludo. Un incendio en una cárcel de la capital chilena tras una riña entre reos dejó el miércoles al menos 81 personas muertas y 20 heridos en una de las mayores tragedias de un recinto penitenciario que revivió las precarias condiciones del sistema carcelario en ese país. Miles de parisinos se vieron obligados a pasar la noche en refugios o en sus propios automóviles después de que una manta de nieve cayera sobre la capital francesa, cuyo transporte seguía siendo caótico el jueves. Las últimas semanas se ha hablado muchísimo de Wikileaks, de qué se trata esta web, este sitio web, esta fundación. Lo vemos en este breve informe. Wikileaks, Wikifiltraciones, fugas en inglés, es una organización mediática internacional sin fines de lucro creada en el 2006, que publica a través de su sitio web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos por parte de los gobiernos, religiones y empresas de todo el mundo, y concretamente de los países que considera tienen regímenes totalitarios. Por el momento, las actividades más destacadas de Wikileaks se han centrado en la actividad exterior de los Estados Unidos, especialmente en relación con la guerra de Irak y de Afganistán. Los creadores de Wikileaks no han sido formalmente identificados. Uno de sus asesores, editor en jefe y actual director, es el australiano Julian Assange. Ya está con nosotros en estudio el sociólogo Eduardo de León, a quien vamos a recibir y le damos la bienvenida aquí en Clave Mundial. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Realmente ha sido todo un escándalo, por decir así, en las últimas semanas, pero es algo que ya se había presentado hace algunos meses, el tema este de Wikileaks y las filtraciones, digamos, de distintos organismos, en este caso último del gobierno de Estados Unidos, pero también ha habido filtraciones de privados, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo se puede analizar en primera instancia estas filtraciones, ¿no? Wikileaks. Sí, bueno, yo creo que hay varios enfoques posibles. Uno es el enfoque propiamente comunicacional y de ruptura del secreto del Estado. También ocurre con el secreto de los privados. Ahí hay un debate sobre la intimidad en el caso de las personas, pero la capacidad de control del secreto también de los gobiernos. Ahora, el impacto de esta masa enorme de información se debe a que son más de 250.000 cables de correo electrónico del Departamento de Estado, de las embajadas norteamericanas en todas partes del mundo.
es cierto que en la circulación de la información que producen las agencias de los Estados Unidos para el gobierno norteamericano, hay una estratificación, es decir, hay aparentemente los 250.000 cables que han salido en circulación no son cables de extremo secreto o de alto secreto, sino cables reservados, por cierto, pero no de la máxima importancia en términos de seguridad nacional. Eso plantea algunas zonas de incertidumbre. Entonces, hay un impacto político porque muestra las verdaderas opiniones, esas opiniones que existen siempre, de las diplomacias sobre los gobiernos de los países en los cuales funcionan, pero que no son públicas. Entonces, a partir de eso es que se produce esta discusión, ¿no? Claro, si vamos en la primera parte de tu planteo, la información que se ha dado a conocer, por lo menos en esta última, en este último envío, digamos, no deja de ser relativamente conocida, manejable, o no demasiado relevante, ¿no? Digo, hablando de esos niveles de confidencialidad. Sí, en realidad se va conociendo de a poco, porque Wikileaks hizo un acuerdo con 6 periódicos internacionales. A nosotros los hispanoamericanos, los iberoamericanos, porque también está Brasil y Portugal, el responsable es el diario El País de Madrid, y van analizando los cables poco a poco. Por ejemplo, no hay ningún cable hasta ahora publicitado por la prensa, por El País, sobre Colombia, sobre Venezuela, mucho menos sobre Uruguay. Digo Colombia y Venezuela porque son los 2 países que tienen más peso de cables en el total de cables de América Latina, no diría de Iberoamérica, porque España tiene más cables, pero después de España está Colombia, bastante arriba, y Venezuela. Igual lo que se ha conocido de México, sí toca algunos intereses un poco más, ¿no? Hablando del narcotráfico, cómo es la pelea que se está dando ahí. Exactamente. Uno diría que hay algunas cosas generales. La primera es que no es un tipo de información que perjudique, uno tiene la impresión, especialmente a los Estados Unidos. No es un tipo de información que perjudica a los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del mundo árabe, aparece la fuerte disociación entre el discurso público de solidaridad de muchos países árabes con Irán, que está en un proceso de enriquecimiento de uranio y eventualmente de fabricación de armas nucleares, y el sentimiento de extrema amenaza que manifiestan, según los diplomáticos norteamericanos, no solamente Arabia Saudita, que no olvidemos que Arabia Saudita es sunita dentro del ámbito islámico y que Irán es chiita y además chiita de la corriente más radical, más fundamentalista. Entonces públicamente manifiestan una solidaridad con Irán frente a las sanciones que promueve Estados Unidos, pero en privado le piden a los norteamericanos que tomen medidas para evitar que Irán avance más. Se dan algunas situaciones de ese tipo de doble juego. Y en América Latina, uno diría que hasta ahora lo que se va conociendo no resulta realmente sorprendente. Pero sí puede afectar las relaciones. Pienso en Argentina, la opinión o los comentarios respecto a la presidenta Cristina Fernández pueden, digamos, en el caso de Argentina, afectar las relaciones, ¿no? En el caso de Argentina, claramente ya las instrucciones que ha dado la presidenta Cristina Fernández son muy claras en el sentido de no interpretar la información como una afectación de las relaciones con Estados Unidos. Tanto que en realidad la información de Wikileaks más bien perjudica las relaciones del gobierno argentino, o para ser más preciso, de los Kirchner, a pesar de que Néstor ya ha muerto, con algunos de los vecinos del eje bolivariano, especialmente con Bolivia y también en parte con Chávez. Porque también públicamente los gobernantes argentinos manifestaban una solidaridad muy pronunciada, pero en privado y con los norteamericanos mostraban una cierta toma de distancia. Ahora, verdaderamente ese tipo de juego es muy común, y yo diría que ahí hay características culturales, que eso en el Wikileaks aparecen muy... Los norteamericanos son muy literales. Cuando uno dice A, es A. Es una cultura, la de los diplomáticos norteamericanos, menos abierta a la ironía, a la autoironía y a la metáfora. Los líderes latinos, pensemos en el presidente Mujica, son metafóricos por naturaleza, o sea que sus mensajes no tienen una sola interpretación. Y cuando uno observa la lectura de muchos diplomáticos norteamericanos, tienden a hacer una lectura literal de lo que escuchan. Esto confunde bastante la precisión del análisis desde el punto de vista de los norteamericanos. Tendría que dar ejemplos de esto, pero yo diría, esa cuestión cultural permea constantemente la mirada
diplomática sobre América Latina. Ahora hay un punto muy interesante que habrá que ver si información posterior confirma. Existe en América Latina la creencia, esto es muy claro en Brasil, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas brasileñas, en el gobierno brasileño, en distintos círculos de Brasil, es común en la mayoría de los países de América Latina, la creencia de que Estados Unidos está ordenando su estrategia de política exterior en función del interés de la captura de recursos naturales. Ahora, en el Wikileaks aparecen listados, se ordena, el gobierno norteamericano ordena listados de puntos de recursos estratégicos para los Estados Unidos. No quiere decir que estratégicos en términos de que van a ir por su captura, sino estratégicos para el desarrollo de la relación de fuerzas a escala global. Y entonces uno ve que efectivamente no hay un sesgo particular hacia los recursos naturales, y por el contrario, prestan mucha atención, por ejemplo, a complejos farmacéuticos catalanes o a un gran complejo siderúrgico industrial de Siemens en Alemania. Es decir, prestan alta atención a la alta tecnología, a la tecnología media y a los recursos naturales. No hay en ningún caso, por lo menos en el Departamento de Estado, un sesgo particular de atención ni hacia el petróleo, ni hacia el gas natural, ni hacia los recursos del Amazonas, que es una cuestión muy sensible para Brasil y para los países amazónicos. Y de hecho ellos hablan bastante de la paranoia, ellos atribuyen paranoia a los latinoamericanos en la protección de los recursos naturales. Es la visión de ellos, naturalmente. Los latinoamericanos, hay una experiencia de 100 años difícil de relación con Estados Unidos que justifica la desconfianza o lo que los diplomáticos norteamericanos llaman paranoia. Pero es interesante ver la percepción desde el otro lado. Cuidado, eso no es la percepción de toda la política exterior norteamericana. El Pentágono es otra cosa. No han salido documentos desclasificados del Pentágono, en este caso, han salido sobre Afganistán y provocaron la caída en Wikileaks y provocaron ya la caída del jefe de las fuerzas de Naciones Unidas en Afganistán, norteamericano. Claro, o sea que